La historia de Job comienza con una descripción sencilla y demoledora. Era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en Uz, lejos de Jerusalén y sus altares, como si la fidelidad pudiera florecer también en los márgenes. Tenía familia grande, ganado abundante, buena reputación, pero, sobre todo, tenía una conciencia en paz. Cada amanecer parecía bendecirlo con la serenidad de quien ha ordenado su vida conforme a lo que cree. Esa paz no era ingenuidad. Job conocía la fragilidad. Por eso ofrecía sacrificios, por si, en el bullicio de la fiesta, alguna palabra desordenada hubiese rozado a Dios. Era un hombre que no presumía de su rectitud, la cultivaba, y mientras abajo todo era rutina y canto, arriba había conversación. El libro nos abre una rendija a un consejo celestial donde se pronuncia un nombre querido. Dios se complace en la fidelidad de su siervo. ¿Has considerado a mi siervo Job? La respuesta del acusador corta como cuchillo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado con vallado? Toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Es la insinuación que nos persigue desde el principio, que en el fondo amamos a Dios como quien firma un contrato, que la piedad es cálculo, que la devoción depende de la protección. Dios permite la prueba, no porque disfrute el dolor, sino porque confía en la verdad de la relación. Se abrirá un misterio. ¿Hasta dónde llega una fe cuando todo lo que la rodea se quiebra? La primera ola cayó sin anuncio. Un mensajero, luego otro y otro más. En cuestión de minutos, el mapa de la vida de Job se volvió ruina. Los sabeos robaron los bueyes. El fuego del cielo consumió las ovejas. Los caldeos se llevaron los camellos, y el golpe más feroz llegó con viento en el desierto. La casa de sus hijos cayó sobre ellos. Nada hiere como una silla vacía con nombre propio. La narración, austera, no se recrea en detalles. Nos deja con un padre de rodillas, rasgando su manto, rapando su cabeza y adorando. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No hay consigna heroica, hay verdad que sangra, y aún así bendice. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito. La fe, herida, no perdió el habla. Arriba, la conversación se reanuda. El acusador insiste, piel por piel. Quita ahora su salud y verás. Y otra vez, el permiso. Puedes herirlo, pero conserva su vida. Job despierta al día en que el cuerpo se vuelve cárcel. Llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, un tiesto en la mano para rascarse, ceniza por asiento. La mujer, también doliente, también aplastada por el duelo, le lanza una frase que huele a cansancio. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. No es maldad pura, es deseo de fin a tanta agonía. Job responde con una dulzura firme. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No llama bien a lo que duele. Llama Dios a quien sigue siendo Dios en medio del mal. Y en todo esto no pecó con sus labios. El silencio dura 7 días. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, lo visitan, lo miran irreconocible y se sientan con él en el suelo. Nadie habla. 7 días y 7 noches con el dolor, sin frases hechas, sin soluciones. Es el tramo más sabio de sus amistades y la lección más difícil para nosotros. Aprender a estar sin arreglar. Cuando al fin Job abre la boca, no maldice a Dios, maldice el día en que nació. Su poesía es amarga y verdadera. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué se da luz al hombre que sufre? El libro se atreve a poner en labios de un santo la pregunta que todos esquivamos. La fe bíblica no cancela la queja, la convierte en oración. Los amigos entonces comienzan a hablar, y hablando, empiezan a herir. Su teología es ordenada y simple. Dios es justo. Por tanto, al justo le va bien,
y al impío le va mal. Si te va mal, algo escondes. Elifaz apela a visiones. Recuerda el destino de los que traman mal. Bildad exige arrepentimiento genérico y repite proverbios sobre la hierba sin agua. Sofar es brusco. Dios te da menos de lo que mereces. Dicen fragmentos ciertos de manera cruel. A veces la verdad, en abstracto, se vuelve mentira, en concreto, cuando se aplica sin escuchar. Job resiste. No niega la justicia de Dios, niega la ecuación simplista. Defiende su integridad no porque se crea perfecto, sino porque sabe que no hay pecado secreto que explique una tumba con 10 nombres, y levanta una queja que eleva el debate. ¿Quién me diera a conocer y hallar a Dios? Pese él en balanza mi integridad. Quiere audiencia, no absolución barata. Quiere ver al juez, porque solo el juez sabrá nombrar su caso. El diálogo avanza como espiral. Los amigos repiten, Job afina. Hay momentos de oscuridad y momentos de fe que iluminan la página. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. No es doctrina fría, es esperanza que se alza como una lámpara en hospital. En otro instante dice, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es el lenguaje más honesto de la fe, confianza y protesta, entrega y alegato. Quiere a Dios, no su idea, por eso se atreve a discutirle. Hay pasajes donde Job, agotado por acusaciones, bordea la dureza. Me has puesto por blanco, tus flechas me atraviesan. Es humano. Su tormento no es solo dolor físico, es desconcierto espiritual. ¿Cómo conciliar la bondad de Dios con la devastación? ¿Cómo seguir creyendo cuando las fórmulas fallan? A ratos le parece que Dios se esconde, a ratos que Dios lo persigue. La oscilación no es falta de fe, es evidencia de relación viva. Quien ama habla así cuando no entiende. Un cuarto personaje aparece, Elijú, joven que había callado por respeto. Reprende a todos. A Job por justificarse a sí mismo más que a Dios. A los amigos por no tener respuesta. Dice algo valioso. El sufrimiento puede ser disciplina que salva del orgullo. Dios habla por sueños, por dolores, por mensajeros, pero su ímpetu juvenil roza la soberbia. Lo mejor que hace es preparar el escenario final. El Dios que parecía ausente toma la palabra. Entonces el torbellino. No una brisa dulce, no un murmullo íntimo, un viento que arrasa distancias. Dios responde, pero no como nosotros esperaríamos. No entrega un manual de causas, no abre los apuntes del Consejo Celestial para mostrar apuestas y permisos. Conduce a Job por un recorrido de creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Conoces tú las sendas de la luz? ¿Puedes atar las Pléyades? Le muestra cabras monteses pariendo en las rocas, el avestruz torpe y veloz, el caballo que huele la batalla, el halcón que vuela por sabiduría que no es suya, Behemoth que traga hierba como buey, Leviatán que hace hervir el mar detrás de sí. La respuesta no explica, descentra, no trivializa el dolor, reubica al doliente en un mundo vasto donde Dios no es un cajero teológico, sino el Señor de todo lo que existe. La fe madura aprende a respirar en esa luz. No todo es respondido, pero todo es visitado por la presencia. Job escucha. No oye desprecio, oye grandeza que no aplasta, sino que sostiene. Entiende que su discurso, por honesto, se había estrechado en torno a su sufrimiento hasta perder de vista el horizonte, y responde con palabras que no son rendición sin alma, sino adoración con nuevo entendimiento. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente? No de pecados secretos que alimentaran el edicto de sus amigos,
sino del atrevimiento de encerrar a Dios en su caso. La visión no borró las tumbas, lo cambió a él. Curiosamente, el cierre vuelve a los amigos. Dios se enfada con Elifaz y los suyos. ¿No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job? Les pide sacrificios y que Job ore por ellos. El hombre que fue herido por sus palabras ahora intercede por ellos. Este gesto, pequeño y gigantesco, es señal de sanidad real. Orar por quienes te hirieron es victoria profunda. Y el texto añade que Dios restauró la fortuna de Job cuando oró por sus amigos. La bendición no es pago por un acto mágico, es el florecer natural de un corazón que tras el torbellino se parece un poco más a su creador. Vienen bienes, vienen hijos e hijas, las hijas, nombradas y bellas como promesa de dignidad, vienen años. Nada de eso reemplaza a quienes se fueron, nada trivializa el duelo. Pero la vida vuelve como vuelve la primavera a un campo quemado, con brotes que recuerdan que la historia, incluso con cicatrices, todavía puede ser buena. ¿Qué nos enseña Job cuando la fe es probada por el dolor? Primero, que la Biblia conoce el idioma de la herida. No exige sonrisas impostadas ni sermones de bolsillo. Deja hablar al que sufre. Permite que maldiga su día. Registra preguntas que nosotros callaríamos por temor a parecer irreverentes. Dios no teme tu honestidad, la prefiere a tu teatro. Si te duele, dilo. Si no entiendes, dilo. La fe no es silencio forzado. Es diálogo que no suelta la mano, incluso cuando discute con quien la sostiene. Segundo, que las respuestas fáciles suelen ser injustas. Los amigos de Job recitaron proverbios verdaderos en contextos falsos. Redujeron la justicia divina a una calculadora moral que no resiste una habitación de hospital. La teología que no se arrodilla junto al que llora se vuelve piedra. Si acompañas a alguien en dolor, recuerda los 7 días de silencio antes de hablar. Si vas a hablar, que tus palabras nazcan de haber escuchado. De lo contrario, mejor guarda respeto. Tercero, que el sufrimiento puede ser injusto sin ser inútil. Job no fue castigado por pecar. Fue probado para revelar la verdad de su amor. No romantizamos el dolor, no lo buscamos, no lo glorificamos, pero confesamos que, en las manos de Dios, puede producir profundidad que no se compra con prosperidad. El carácter se templa en hornos que no elegimos, y la esperanza se purifica cuando los porqués no llegan. El objetivo no es aguantar por aguantar, es conocer a Dios más allá de las oídas. Cuarto, que la presencia de Dios pesa más que sus explicaciones. El torbellino no respondió al enigma del mal, respondió al hombre que lo sufría. A veces pedimos mapas y Dios nos da compañía. Insistimos en causalidad y Él nos da visión. Cuando su presencia llega, no siempre resuelve preguntas, pero nos hace capaces de vivir sin que las preguntas nos destruyan. Ahora mis ojos te ven, no cancela, me duele. Lo sostiene. Quinto, que la integridad no es perfección, es coherencia. Job no fingió santidad, vivió sinceridad. Por eso pudo decir con la frente alta que no había engañado a su esposa, ni codiciado a su prójimo, ni negado pan al pobre, ni dejado sin abrigo al desnudo. El dolor no le reveló culpas ocultas, le reveló a Dios. Busca esa clase de integridad, no la que presume, sino la que permite dormir, aunque el sueño se rompa con noticias malas. Sexto, que orar por quienes nos hieren nos libera. Job no cargó su vida con un álbum de agravios. Llevó a los hombres que lo acusaron al altar. Ese gesto cambia atmósferas. Si puedes, nombra a tu Elifaz, tu Bildad, tu Zofar, y eleva su nombre pidiendo bien para ellos. No para justificar lo que hicieron, sino para liberarte de ataduras sutiles. A veces la restauración que buscas está detrás de una oración que no te creías capaz de pronunciar. Séptimo, que la restauración de Dios no es reemplazo, es redención. Los nuevos hijos no sustituyen a los perdidos. Las nuevas ovejas no resucitan las arrebatadas. Pero la bendición tardía puede convivir con la memoria sin despreciarla.
Permítete sonreír otra vez, sin sentir que traicionas el duelo. El Dios que estuvo contigo en la ceniza puede estar contigo en el canto. Él no borra nombres, escribe capítulos. Si hoy te sientes Job, si los mensajeros llegaron sin pausa y ya no sabes en qué rincón guardar una noticia más, escucha. No tienes que sostener a Dios con tus respuestas. Es Dios quien te sostiene a ti con su presencia. Puedes decir lo indecible. Él no se ofende. Puedes quedarte en silencio 7 días. Él no te apura. Puedes pedir audiencia. Él te atenderá. Quizá no con un expediente, pero sí con un torbellino de realidad que te recuerde que la vida es más grande que tu dolor. Y que Él es más grande que la vida. Si estás junto a un Job, no seas su fiscal. Siéntate. Llora con él. Cuando abras la boca, que sea para orar, para recordar con delicadeza la fidelidad pasada, para traer pan a la mesa, para callar otra vez si las lágrimas vuelven. La amistad, en tiempos de Job, es ministerio santo. Si te preguntas dónde está Cristo en esta historia, míralo en el inocente que sufre sin causa. Míralo en el justo que es acusado. Míralo en el intercesor que ora por los que se equivocan. Míralo sobre todo en el Dios que responde no con teoría, sino con cercanía. En la cruz, el Hijo gritó su propio ¿por qué? No porque desconociera la voluntad del Padre, sino porque abrazó nuestra noche para que cuando llegue la nuestra, sepamos que no estamos solos. Y en la resurrección, nos dio una palabra que Job apenas vislumbró. Nuestro Redentor vive, y al fin se levantará sobre nuestro polvo. Tal vez esta noche tu oración sea apenas un susurro. Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Si me quebranto, sosténme. Si me quejo, escúchame. Si me pierdo, encuéntrame. Si me canso, siéntate conmigo. Y cuando llegue tu torbellino, que no me asuste tu grandeza, que me cure. Y quizá de aquí a un tiempo, te descubras orando por alguien que te hirió, poniendo pan en manos que te señalaron, sonriendo sin olvidar, viviendo sin negar, adorando sin respuestas, con la certeza humilde de quien ha visto a Dios de cerca. Entonces entenderás algo que no cabe en un argumento, que cuando la fe es probada por el dolor, el milagro mayor no es que todo vuelva a ser como antes, sino que tú te vuelvas alguien nuevo sin dejar de ser tú, y que, aunque sigas diciendo no sé, puedas terminar diciendo con Job, como quien respira al fin, yo sé que mi Redentor vive.